El verdadero oponente de los Estados Unidos, el tablero de ajedrez del poder mundial en Ucrania. El mundo moderno está gobernado por un orden multipolar, lo que ha dado lugar a relaciones complejas y enredadas entre países, organizaciones y potencias mundiales. Este mundo no puede ser analizado de la misma manera que los tradicionalistas siempre lo han hecho. La verdad es que siempre hay muros entre países. Estas paredes imaginarias se llaman intereses nacionales y étnicos. El mundo en el que las personas luchaban por ideales altos y antiguos se ha ido. El mundo se ha vuelto más multilateral y los países y las naciones valoran sus propios intereses más que cualquier ideología. Han surgido teorías más modernas que sirven a esta tendencia y parecen estar marcadas por la cita clásica del primer ministro británico Winston Churchill: no hay aliados permanentes, no hay enemigos permanentes, solo intereses nacionales permanentes. Siempre hay cosas que ves, oyes y crees que son ciertas, pero la realidad no siempre es así. El mundo moderno siempre está envuelto en misterio, cubriendo los hilos que lo conectan, y las personas que están al final del hilo a veces no saben si son amigos o enemigos. Cuando la gente mira los dos extremos del hilo, a veces sonríe, pero nadie sabe que tienen cuchillas afiladas escondidas detrás de sus espaldas. Hoy, estamos explorando el misterio de esas relaciones a través de un análisis del conflicto entre las partes en la actual guerra en Ucrania y para ver cómo funciona este mundo. La opinión generalizada es que en la segunda mitad del siglo XX, el mayor rival de los Estados Unidos fue la Unión Soviética. Pero eso no es cierto, el mayor rival de los Estados Unidos es la Comunidad Europea. En términos económicos, el PIB de la Comunidad Europea, antecesora de la Unión Europea, puede compararse con el de los Estados Unidos, en algunos años incluso es superior al de los Estados Unidos, mientras que el PIB total de la Unión Soviética solo es el 70% del de los Estados Unidos en su apogeo. En términos de tecnología, la Comunidad Europea y los Estados Unidos están a la par, al menos hasta la revolución de Internet, cuando se trata de industrias tradicionales como los automóviles, maquinaria, barcos y productos químicos. La Comunidad Europea es más fuerte que los Estados Unidos. Por otro lado, la Unión Soviética es casi inútil excepto por la industria pesada desarrollada. En términos de cultura, Europa Occidental es el lugar de nacimiento de la civilización humana moderna y es el representante ortodoxo de la civilización occidental, ocupando la posición más alta en el sistema ideológico. Esto es algo que no se puede comparar con los Estados Unidos, un país con una historia de solo unos pocos cientos de años. Se puede decir que en la mayoría de las áreas, la Comunidad Europea es un rival más formidable para los Estados Unidos que la Unión Soviética. De hecho, el foco de las relaciones internacionales durante todo el siglo XX puede verse como un juego entre Europa y los Estados Unidos. Al final, los Estados Unidos derrotaron a Europa Occidental y se convirtieron en el país líder en el mundo. Incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, el mundo estaba dominado por Gran Bretaña y Francia, y la Liga de las Naciones, equivalente a las Naciones Unidas de hoy, estaba controlada por Gran Bretaña y Francia. Aunque los Estados Unidos tenían una economía fuerte, los Estados Unidos no tenían poder diplomático y su fuerza militar era relativamente débil. Para romper el monopolio de Gran Bretaña y Francia, Estados Unidos apoyó a la Alemania nazi, le prestó a Alemania 32.600 millones de marcos y salvó la economía alemana que estaba al borde de la bancarrota. En la década de 1930, las empresas armamentísticas estadounidenses transfirieron una gran cantidad de tecnología a la Alemania nazi, con autorización del gobierno, incluidos motores de aviones, tanques, automóviles, los lubricantes más recientes, etc., lo que provocó un aumento rápido en las armas alemanas. No solo eso, los Estados Unidos también proporcionaron a Alemania recursos naturales y materiales estratégicos como petróleo, metales no ferrosos, mineral de hierro, e incluso folletos de propaganda nazi fueron proporcionados por estadounidenses. Con el apoyo de los Estados Unidos, la Alemania nazi liderada por Hitler se levantó rápidamente y comenzó el proceso de expansión militar. El ejército alemán primero anexó Austria, Checoslovaquia, Polonia y otros lugares, y luego invadió Francia. Realizó bombardeos aéreos a Gran Bretaña y bloqueó los mares de Gran Bretaña con submarinos, causando grandes pérdidas a la producción industrial británica. El propósito del apoyo de los Estados Unidos a Alemania era atacar a Gran Bretaña y Francia,
no ayudarlas a unificar Europa. Al ver que Gran Bretaña y Francia estaban casi eliminadas, los Estados Unidos se metieron en la guerra de Gran Bretaña y Francia, y proporcionaron asistencia a Gran Bretaña a través de la ley de préstamo y arriendo. Pero la premisa es que el Reino Unido debe renunciar a sus intereses extranjeros, muchas islas con importancia estratégica, y proporcionar tecnología moderna avanzada gratuita para los Estados Unidos, como radar y tecnología informática, y que la ayuda tenía que ser pagada, y Gran Bretaña le debía una gran deuda a los Estados Unidos después de la guerra. Después de que estalló la guerra soviético-alemana, los Estados Unidos volvieron a apoyar a la Unión Soviética, proporcionando a la Unión Soviética una gran cantidad de materias primas, camiones, tanques, aviones, etc., ayudando a la Unión Soviética a sobrevivir al periodo más difícil de los primeros días de la guerra. Al final, con la cooperación de Gran Bretaña, los Estados Unidos y la Unión Soviética, la Alemania nazi fue derrotada, pero en ese momento Europa se había convertido en una ruina. La economía de Europa Occidental se retrasó 10 años y la economía de posguerra de Europa Oriental se colapsó por completo. Los Estados Unidos se convirtieron en el mayor vencedor después de la Segunda Guerra Mundial, con un gran número de talentos europeos que se volcaron a los Estados Unidos, incluidos Einstein, etc., y la mayoría de los científicos alemanes fueron robados por los Estados Unidos. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Alemania era el centro de la física mundial, y Francia era el centro de las matemáticas mundiales, pero después de la Segunda Guerra Mundial, el centro de la física y las matemáticas mundiales se transfirieron a los Estados Unidos. Los Estados Unidos también reemplazaron a Europa como la fábrica y el mercado consumidor más grande del mundo, y desde entonces han dominado el mundo. A pesar de todo esto, la élite estadounidense también se dio cuenta de que el declive de Europa era solo temporal, porque después de todo, Europa tiene una fuerte acumulación de tecnología y talento. Para evitar que Europa se levantara de nuevo y amenazara el monopolio de los Estados Unidos, los Estados Unidos recurrieron a la Unión Soviética en busca de ayuda. Se puede decir que la Unión Soviética fue el comodín que los Estados Unidos utilizaron para lidiar con Europa Occidental. En la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos derrotaron por completo a Alemania con la ayuda de la Unión Soviética. En los primeros años de la Guerra Fría, los Estados Unidos y la Unión Soviética disolvieron el sistema colonial global de Gran Bretaña y Francia. Por ejemplo, Gran Bretaña y Francia una vez quisieron evitar que Egipto recuperara el Canal de Suez, pero se encontró con el bloqueo de la alianza EU-URSS. India, Australia, África, Oriente Medio y otras regiones que antes eran colonias de Gran Bretaña y Francia se han convertido en proveedores de materias primas para los Estados Unidos bajo el nombre de globalización. En la mitad y la última etapa de la Guerra Fría, los Estados Unidos ataron con éxito a Europa Occidental a su carroza mediante la creación de una amenaza de la Unión Soviética, obligando a la comunidad europea a seguir su ejemplo. Bajo el pretexto de oponerse a la Unión Soviética, los Estados Unidos utilizaron a la OTAN para convertirse en el emperador de Europa Occidental. Como se mencionó anteriormente, la comunidad europea no es inferior a los Estados Unidos en términos de economía, ciencia y tecnología, cultura y otros campos, y tiene suficientes calificaciones para ser un adversario de los Estados Unidos que la Unión Soviética. Pero la comunidad europea tiene un defecto, que es el tema de la geografía y el militar. Desde un punto de vista geográfico, Europa Occidental es plana, sin lugar para defender. Las fuerzas blindadas soviéticas que parten de Polonia y Alemania Oriental solo tardaron un mes en barrer a través de Europa Occidental. Por lo tanto, Europa Occidental siempre ha temido la invasión de la Unión Soviética, por temor a ser arrojada al mar por el ejército soviético para ser comida por peces. Desde el punto de vista militar, aunque el PIB de la Comunidad Europea es muy alto, su fuerza militar realmente no es tan buena como la de los Estados Unidos y la Unión Soviética. La razón fundamental es que en la Comunidad Europea, el único país que puede competir con la Unión Soviética es Alemania, con una población de 80 millones y una fuerza industrial extremadamente desarrollada. Sin embargo, Alemania fue un país derrotado en la Segunda Guerra Mundial. Su ejército estaba restringido de desarrollarse, no podía desarrollar una fuerte fuerza aérea moderna, ni podía poseer armas nucleares, y estaba constantemente vigilado por las fuerzas militares estadounidenses estacionadas en Alemania. Por lo tanto, Alemania solo puede ser un cordero para ser sacrificado,
con una economía fuerte pero que no puede desarrollar un ejército poderoso. El Reino Unido y Francia también tienen ciertas fortalezas en la Comunidad Europea, pero el Reino Unido espera el caos en el continente europeo. Italia y Polonia se unieron más tarde, y su fuerza de combate puede ser ignorada. Por lo tanto, la Comunidad Europea es relativamente débil en términos militares, el poderoso Alemania está restringido, y es básicamente imposible depender de países como Francia e Italia para resistir a la Unión Soviética. Por lo tanto, siempre que la Unión Soviética siga existiendo, la Comunidad Europea en el tema de la defensa y seguridad nacional no tiene más remedio que depender de los Estados Unidos, suplicando ser el hermano menor de los Estados Unidos, y en los aspectos económico y tecnológico, Europa Occidental también solo imita a los Estados Unidos. Los Estados Unidos estacionan un gran número de tropas en Europa Occidental, bajo el pretexto de proteger a Europa Occidental, pero en realidad es para cobrar tarifas de protección. Los Estados Unidos pueden multar arbitrariamente a las empresas occidentales con decenas de miles de millones de dólares, y también pueden obligar a la Comunidad Europea a transferir tecnología de forma gratuita, imponer aranceles a la Comunidad Europea siempre que tenga poco dinero, cuando la economía de los Estados Unidos no es buena. Todavía puede pedir a Europa Occidental que eleve el tipo de cambio, incluido el marco, el franco, etc. Otro caso que también es tratado de esta manera es Japón y Corea del Sur. Los Estados Unidos también pueden imponer aranceles arbitrarios a Japón, exigir elevar el tipo de cambio del yen y exigir que Japón proporcione tecnología gratuita. Sin embargo, la diferencia entre Japón y Europa Occidental es que Japón se rinde a los Estados Unidos porque Japón, como país derrotado, equivale a una colonia económica de los Estados Unidos. Europa Occidental sucumbe a los Estados Unidos porque necesitan a los Estados Unidos para garantizar las condiciones de defensa y seguridad nacional. Por lo tanto, después de la Segunda Guerra Mundial y antes del colapso de la Unión Soviética, la Comunidad Europea estaba atada al carro de los Estados Unidos, incluso con una economía desarrollada. Solo podía jugar el papel de la vaca de los Estados Unidos. Pero después del colapso de la Unión Soviética, 1991, la situación se revirtió. El sucesor de la Unión Soviética es Rusia con una fuerza nacional débil, y la Comunidad Europea ya tiene la fuerza para confrontar militarmente a Rusia sin los Estados Unidos. Más importante aún, después del colapso de la Unión Soviética, la Comunidad Europea y Rusia estaban separadas por un gran número de estados tapón, incluidos Ucrania, Polonia, Bielorrusia y los 3 países nórdicos. Después de todo, tarda aproximadamente una semana en que el ejército europeo mueva sus tropas al frente y organice un sistema de defensa ordenado. Desde la década de 1990, la Comunidad Europea ha desarrollado la idea de autosuficiencia como rey. Menos de un mes después del colapso de la Unión Soviética, la Comunidad Europea adoptó el Tratado de la Unión Europea y la Unión Europea se estableció formalmente, con un presidente correspondiente del Consejo y del Parlamento en funciones, y el proceso de integración europea se aceleró significativamente. Desde 1995, la Unión Europea ha comenzado a expandirse hacia el este, absorbiendo gradualmente países de Europa del Este como Polonia y Lituania. Más importante aún, se estableció el Instituto Monetario Europeo, EMI, en 1994, el Banco Central Europeo se fundó en 1998 y el euro comenzó a circular en 1999. La Unión Europea comenzó a desafiar a los Estados Unidos en el frente monetario. Con la escala de la economía de la Unión Europea, si no hay restricciones, el euro puede reemplazar al USD. Para los Estados Unidos, el euro es como una espina clavada en la garganta. Es necesario entender que USD es la herramienta de los Estados Unidos para cosechar la riqueza global. Si no hay USD, el ingreso promedio per cápita de los Estados Unidos se desplomará. Para atacar al euro, los Estados Unidos lanzaron la guerra de Kosovo por un lado para reducir la confianza de los inversores en el euro. Luego destruyeron a Saddam Hussein antes del intento de pagar las exportaciones de petróleo en euros, cortando por completo la posibilidad de la aparición del petróleo en euros. Sin embargo, después de la introducción del euro, la UE aún le quitó un gran pedazo de pastel a los Estados Unidos. Durante la Guerra Fría, el índice USD a menudo superaba los 100, y el más alto rondaba los 164,7, pero desde la introducción del euro, el índice USD ha fluctuado básicamente entre 80 a 100.
Y este declive refleja el declive y depreciación del USD. Por lo tanto, en cierto sentido, la UE es un beneficiario del colapso de la Unión Soviética, porque el bloque no solo ya no tiene que soportar la amenaza de la Unión Soviética, sino que tampoco tiene que mirar la cara de los Estados Unidos como antes. China también es un beneficiario del colapso de la Unión Soviética. Después del colapso de la Unión Soviética, la presión sobre la defensa del norte de China ha disminuido significativamente, y no es necesario desplegar millones de tropas en la frontera como en años anteriores, y puede desarrollarse libremente. La economía enérgicamente. A fines de 1991, la Unión Soviética colapsó, y a principios de 1992, el señor Deng Xiaoping visitó el sur y declaró la reforma y apertura integral, lo que dio lugar a una ola de alentar a las personas a desarrollar la economía. A principios del siglo XXI, con el rápido ascenso del euro, la posición del USD se ha desplomado, de alrededor de 120 en 2002 a alrededor de 70 en 2008, un mínimo histórico. Muchos países están ansiosos por planificar convertir su moneda de pago de exportación e importación de USD a euro. Sin embargo, en este momento, los Estados Unidos han ideado una forma de lidiar con la UE, que es restaurar la amenaza de Rusia, y la forma específica es expandir la OTAN hacia el este. Después del colapso de la Unión Soviética, los países de Europa del Este, incluidos Polonia, Rumanía, Lituania, Bielorrusia y Ucrania, se convirtieron en una zona de amortiguación natural entre Rusia y la Unión Europea. Con esta zona de amortiguación, Rusia y la UE podrían cooperar para desarrollarse, y Rusia tenía lo que la UE necesitaba. Rusia tenía recursos minerales, y la UE tenía capital y tecnología. Si Europa y Rusia cooperan, la UE podría convertirse en el mercado más grande del mundo. Pero, ¿cómo podría Estados Unidos estar dispuesto a cooperar con Europa y Rusia? Para socavar la relación entre Europa y Rusia, Estados Unidos lideró la expansión de la OTAN hacia el este, absorbiendo a Polonia, Lituania y otros países antirrusos, y continuaba comprimiendo el espacio estratégico de Rusia. En la década de 1990, el gobierno de Yeltsin de Rusia fue una vez ingenuo con Occidente, creyendo que podían cooperar con el Occidente en beneficio mutuo. Por lo tanto, la expansión de la OTAN hacia el este fue una vez soportada por Rusia. Sin embargo, Rusia se dio cuenta de que su ciega concesión solo beneficiaba a los Estados Unidos, por lo que los liberales en Rusia perdieron su poder y los partidarios representados por Putin se convirtieron en la corriente principal, y Rusia comenzó a contraatacar fuertemente al Occidente. Por ejemplo, en 2008, Putin aprovechó los Juegos Olímpicos para lanzar una guerra contra Georgia, que interrumpió el plan de los Estados Unidos para intervenir en el Cáucaso. Además, después de que Putin llegó al poder, Rusia comenzó a desarrollar su ejército vigorosamente, especialmente su capacidad de ataque nuclear, principalmente armas nucleares y submarinos estratégicos nucleares, para presionar al Occidente. Como resultado, la relación entre Rusia y la UE también se rompió, y el margen de cooperación entre la UE y Rusia también se comprimió considerablemente. Después de que Obama asumió el cargo, la estrategia de los EU de alienar a Europa y Rusia se ha vuelto bastante obsoleta. El núcleo de esto es usar a Ucrania como carnada para atraer a Rusia y la UE a morder el anzuelo, y finalmente dividir a Ucrania, de modo que no haya una zona de amortiguación estratégica entre Europa y Rusia. Al mirar el mapa de la distribución de la población en la Unión Soviética, la región ucraniana es la zona más densamente poblada. En el mapa de la distribución de tierras cultivables en la Unión Soviética, Ucrania es la zona más fértil. Para toda la Unión Soviética, la región con el mayor valor económico no es otra que Ucrania. Ucrania tiene las tierras más fértiles de la Tierra y es una de las 3 regiones de mayor superficie de tierra negra del mundo. Las otras 2 son el noreste de China y el río Mississippi en los Estados Unidos. Aunque Ucrania solo representa el 3% del territorio de la Unión Soviética, su producción de grano representa más de un tercio de la Unión Soviética, e incluso en algunos casos, el 40%. La Unión Soviética con Ucrania puede alimentar a 300 millones de personas, y Rusia sin Ucrania solo puede alimentar a 150 millones de personas. Ucrania también tiene algunas de las mejores costas y desembocaduras de ríos de la Unión Soviética. La Unión Soviética tiene 4 mares principales, el Océano Ártico, el Mar Báltico, el Pacífico Norte y el Mar Negro,
que corresponden a 4 flotas: la Flota del Norte, la Flota del Báltico, la Flota del Pacífico y la Flota del Mar Negro. La Unión Soviética tiene una costa muy larga, pero la mayoría de los mares se encuentran en latitudes altas y están congelados todo el año. Solo el Mar Negro tiene un puerto verdaderamente libre de hielo. La mayor parte de la costa de la Unión Soviética en la región del Mar Negro se concentra en Ucrania, que puede decirse que es la única zona apta para el desarrollo de la civilización comercial moderna en la Unión Soviética. Precisamente por esta razón, la Unión Soviética colocó su base industrial más importante en Ucrania, incluida la industria militar, especialmente el astillero de portaaviones. Solo cuando la Unión Soviética tenga Ucrania puede considerarse que tiene una salida al mar Mediterráneo y tiene la oportunidad de integrarse en la cadena industrial global. Y Ucrania también es una de las cunas de la civilización rusa. El Principado de Kiev Rus, en Ucrania, fue el primer estado fundado por los rusos. Por lo tanto, Ucrania es para Rusia lo que las 3 provincias del noreste, base alimentaria, y Jiangsu, Yijian y Shanghái, centro económico, y Chanan-Luoyang, cuna de la civilización, son para China. Rusia, sin Ucrania, no tendrá ninguna posibilidad de convertirse en una superpotencia mundial. Es difícil imaginar cuánto se debilitaría la fuerza nacional de los Estados Unidos si perdiera el valle del río Mississippi o China perdiera Jiangsu, Yijian y Shanghái. El colapso de la Unión Soviética causó el mayor daño a Rusia, no en la pérdida de los 5 países de Asia Central y el Cáucaso. Si bien, de hecho, durante el periodo en que Rusia aún era fuerte, el control de Asia Central y el Cáucaso ayudó a Rusia a controlar el sur de Asia y el Medio Oriente, y luego a dominar todo el continente euroasiático, pero para Rusia en el periodo de declive, estas áreas se convirtieron en una carga. Debido a la alta tasa de pobreza en Asia Central y el Cáucaso, Rusia tiene que pagar una gran cantidad de pagos de transferencia financiera cada año, lo que en realidad equivale a chupar la sangre de Rusia, y la mayoría de los residentes en estas áreas son musulmanes, con una tasa de natalidad mucho más alta que los rusos. Si la Unión Soviética no se hubiera derrumbado, tarde o temprano se habría convertido en un país musulmán. Por lo tanto, los rusos están muy dispuestos a cortar los 5 países de Asia Central y el Cáucaso, pero son muy cautelosos con Ucrania, Bielorrusia y los países nórdicos. Estos lugares tienen un fuerte valor económico y una alta posición estratégica. Entonces, ¿por qué Rusia no recuperó estas áreas después del colapso de la Unión Soviética? La razón básica es que estos pequeños países de Europa del Este son una zona de amortiguación para Rusia y la UE. Antes del colapso de la Unión Soviética, Gran Bretaña y los Estados Unidos prometieron a Gorbachov y Yeltsin: la OTAN nunca se expandirá hacia el este y dejará suficiente espacio para la existencia estratégica de Rusia. Después del colapso de la Unión Soviética, Rusia también disipó la idea de invadir Ucrania, Bielorrusia y los 3 países nórdicos como una forma de mostrar buena voluntad a Occidente, con la esperanza de reintegrarse en la familia occidental y recibir apoyo económico de la Unión Europea. Al final del vídeo, entendemos el contexto, la posición y los cálculos de las partes involucradas en esta historia. La UE quiere escapar de las manos de los Estados Unidos y Rusia cuando necesita encontrar un mercado y socios económicos. Estados Unidos naturalmente odia esto. En la segunda parte, discutiremos en profundidad el tema de Ucrania y la historia de la zona de amortiguación entre las superpotencias.